A ver, yo aquí muestro una pila, una batería de esas doble A y un clavo metálico que voy a ponerlo en contacto con la punta del polo positivo de la pila, y cuando acerco la punta del clavo queda fija a la pila. Claro, ustedes preguntarán, bueno, ¿y qué es lo que mantiene unida a la punta del clavo con el polo positivo? ¿Será el potencial de la pila o alguna otra fuerza que hasta el momento no le encuentro explicación, que mantenga la atracción, es decir, que equilibre el peso del clavo y evite que se caiga? Si yo también ubico un cuerpo de más peso de otra forma, como por ejemplo esta vincha, también mantiene el equilibrio. Entonces es de averiguar qué fuerza entonces es la que mantiene a este objeto en equilibrio. Entonces la respuesta de eso la vamos a encontrar si examinamos bien a la pila y nos damos cuenta que en la parte superior hay un disco que se ve color metálico, pero que es un imán permanente de neodimio, de mucho poder magnético, que es lo que transfiere entonces ese magnetismo a la batería. Entonces toda esta se imanta, ¿no? Se magnetiza, y entonces vamos a observar que aquí habrá un campo magnético que hará también magnetizar a estos cuerpos. Ahora, no todos los cuerpos son capaces de magnetizarse. Como ven, este alambre de cobre es un material que no se magnetiza, no todos los materiales se pueden magnetizar. Veamos entonces respecto a las polaridades, que un imán como estos tienen, de acuerdo a su forma, dos polos, norte-sur, y yo puedo mostrar también entonces que si tengo un objeto sobre esta argolla de alambre de cobre, tengo un cilindro hueco, ¿no? Miren, aquí hay un hueco por el cual está puesta esta como cuenta. Entonces, un cilindro hueco en contacto con otro cilindro hueco, y trato de pegarlos. Noto que no los puedo unir, no los puedo pegar porque sin duda tienen los mismos polos magnéticos en las que se repelen, ¿no? Los polos magnéticos se repelen de estos dos imanes en forma de cilindro. ¿Sí? Siempre los polos iguales se repelen, sean estos nortes o sean estos sur. Ahora, observando las propiedades magnéticas entonces y estableciendo la interacción con las cargas en movimiento, voy a analizar también en el capítulo que vamos a estudiar de fuentes de campo magnético, que cuando yo tengo una fuente de campo magnético por el imán, ¿no? Como esto, tengo dos imanes parecidos acá colocados debajo de la pila. Entonces, un polo norte, otro polo sur, establece un campo magnético alrededor de este disco. Entonces, en toda esta región va a estar afectada el campo magnético. Entonces, toda esta región que está aquí señalada tiene un campo magnético. Entonces, claro, en este momento, si yo coloco una pila, pues no hay nada, hay un circuito abierto. Pero si yo soy capaz de poner un circuito cerrado por medio de una bobina, de un alambre de cobre, y transporto la corriente por ese alambre, se va a inducir una fuerza magnética por las cargas que transportan en esa corriente. Entonces, si yo coloco, vamos a ver, este artefacto de una espira de cobre, hay un movimiento de rotación producido por la fuerza magnética inducida en la parte inferior, de la bobina, acá abajo, porque ahí está actuando el campo magnético. Entonces hay un momento de torsión
provocado por esa fuerza que se induce, esa fuerza magnética que se induce. Entonces vamos a estudiar justamente ese fenómeno magnético, ¿de acuerdo? Ahora, otra de las cosas que vamos a revisar es líneas de campo magnético. La forma de las líneas de campo magnético las voy a mostrar porque si yo tengo, por ejemplo, una pizarra como esta, entonces yo puedo mostrar, por ejemplo, que bajo la presencia de una fuente de campo magnético puedo dejar la huella y formar figuras como la que está dejando estos imanes. Entonces, esas huellas o rastros no son otra cosa que explicadas por la presencia de una fuente magnética, que son estos imanes, unas limaduras de hierro que encuentro aquí adentro, dispuestas en unas celdas. Entonces, si hacemos un acercamiento, un zoom, muy cerca desde el punto de vista de cada celda que pase por allí, cada una de estas celdas, hay unas que quedan magnetizadas y otras que no. Aquí en el círculo se ve también unas que quedan blancas y otras rellenas. Entonces, obviamente en esta pizarra tengo unas que tienen limaduras de color azul, verde, rojo, etc. Y voy a tener entonces el trazo. Si yo utilizo entonces lo que sería un marcador, una pizarra, ¿no? Yo tendría aquí la huella que dejaría como una pizarra que puede entonces dejar el rastro aprovechando justamente la magnetización de esas limaduras de hierro. Si yo cambio y tomo otro imán de mayor poder magnético, obviamente mayor será la huella y ahí va quedando también la presencia de los polos, ¿no? Dependiendo de cómo pase el imán, ¿no? Nosotros vamos a ver en el capítulo bueno, vamos a ver varios capítulos aquí, ¿no? Pero en uno de los capítulos tenemos una ley importante. Esta ley se conoce como ley de Ampère. Entonces veremos la ley de Ampère como una de las ecuaciones de Maxwell en el capítulo de magnetismo. ¿Okay? Entonces, para terminar con esta presentación de las líneas de campo magnético, voy a presentar distintas formas de imanes, distintos tipos de imanes y distintos, por lo tanto, formas de magnetizar las limaduras de hierro. Empecemos con uno de barra, en la cual tenemos un polo positivo y un polo negativo en esta barra. ¿No? En la cual yo pueda visualizar en el un polo Bueno, ahí el momento de torsión hace que no se guarde en equilibrio, tengo que dejarlo. Pero si yo comparo esto con un imán de disco como este de aquí, entonces yo tendré una mayor sombra, ¿verdad? Por lo que ha hecho el polo norte y el polo sur. Si tengo en cambio un imán de otra forma, como el de la esfera, entonces aquí tendré un hemisferio norte y un hemisferio sur que se diferencia notablemente de los de imanes de barra, que lo voy a repetir aquí. El un polo
es el norte y el otro es el sur. Ahí se concentran. Si yo paso dos imanes de barra unidos, como muestro aquí en la figura, cada uno de estos, norte-sur-norte o sur-norte-sur, ¿no? Porque cada extremo de la barra es un polo. Entonces las líneas de campo magnético siempre van de polo a polo, ¿no? Y se concentran en los polos. Bueno, entonces eso es lo que vamos a estudiar en el capítulo a continuación.